Bienvenidos a una nueva emisión de Consumidores en Acción. Hoy para hablar de un tema que preocupa y mucho, sobre todo al público más adolescente. No sé si el público más adolescente, pero sí a sus padres, porque bueno, esto tiene que ver con una relación que existe y muy asiduamente en estos tiempos y sobre todo en época de pandemia, que es la relación de las redes sociales y cómo afecta esto a la salud mental de los más chicos, en este caso adolescentes y más pequeños también. Así que bueno, todo esto tiene que ver con lo que ya sabemos, ¿no? Las redes sociales propician muchas veces el anonimato, el hecho de que del otro lado haya personas que no sabemos quiénes son, qué edad tienen, a qué se dedican, si nos están engañando o no. Esto nos pasa a veces también a los adultos, pero en este caso vamos a hablar de los adolescentes y de los más pequeños que están expuestos y peligrosamente a estas relaciones en las redes sociales. Internet ha sido una herramienta que ha facilitado, sobre todo en esta época de pandemia, muchas actividades que se han podido realizar a través de Internet. Pero estas herramientas, a veces utilizadas de mala manera o de forma sin saber por ahí cómo utilizarlas fehacientemente, generan problemas y en este caso vamos a hablar de los problemas de salud mental que afectan a los adolescentes. Para eso nos acompaña como todos los jueves Marianela Gangarosa de la Oficina de Asesoría al Consumidor y también tenemos como invitada a la licenciada en Psicología Débora Aide, quien es especialista en el tema y nos va a contar cuáles son los pormenores y cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para estar atentos, sobre todo los padres, en las relaciones que tienen los niños con las redes sociales. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo para hablar de este tema que es tan interesante. Bueno, Marianela, ¿cómo empezamos a desandar este camino, no? Bueno, para entender un poquito qué relación tiene la salud mental con los consumidores y en este caso, bueno, los usuarios de las redes sociales, tenemos que tener en cuenta que nosotros en los programas anteriores habíamos hablado de los consumidores inteligentes. Una de las características para ser consumidor inteligente es ser consumidores saludables. Como sabemos bien, la salud es algo amplio, por lo tanto hoy vamos a hablar pura y exclusivamente de la salud mental. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como bien decía Alejandra, las redes sociales vinieron para quedarse, vinieron para facilitarnos la vida, pero también tienen sus contras, tienen sus consecuencias que no siempre es lo mejor para nosotros. Tenemos que tener en cuenta de que muchas veces la gente utiliza las redes para poder, digamos, de alguna manera sentirse bien, por así decirlo, y también para al otro demostrarle muchas veces cosas que no tienen o, por ejemplo, utilizan muchos filtros para demostrar un cuerpo que no tienen o una vida que no tienen. Entonces, es muy importante que nosotros, en ese sentido, seamos consumidores y usuarios de redes de manera consciente y de manera saludable. Y tener en cuenta de que no siempre lo que está del otro lado es verdadero. Y bueno, claramente para eso, para saber bien las consecuencias frente a un mal uso de las redes sociales, nos lo va a explicar Débora. Claro, porque a través de la pantalla conocemos todo. Últimamente todo lo conocemos a través de las pantallas, ¿no? Incluso a veces uno va a eventos públicos y ve que la mayoría de la gente está con el celular filmando el evento que fue a ver en vivo también, ¿no? Eso es realmente terrible. Sí. Y además las redes sociales tienen otra cuestión, es que todos somos felices en las redes sociales. Nadie tiene ningún problema, parece que vivimos en el mundo ideal y realmente no es así. Entonces, bueno, a ver, Débora, ¿qué nos podés decir sobre esto? Bueno, para comenzar, me parecía interesante poder definir qué es salud mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un componente integral, o sea, no significa únicamente que no hay ni un trastorno ni una discapacidad, sino que hablan de un estado completo de bienestar, tanto mental
y también social. Esto por ahí es muy interesante porque muchas veces pensamos la salud mental desde un punto de vista individual, como que afecta solo al individuo, y la realidad es que no es así. Como afecta al individuo, termina afectando a la comunidad. Claro. Entonces, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de sobrellevar las cuestiones de estrés normales de la vida, poder trabajar en forma productiva y por lo tanto contribuir a su comunidad. Uh-huh. Además, perdón, Débora, sí. te quería hacer esta acotación y vos me dirás si está bien o no. A veces existe como un cierto prejuicio, ¿no? Al hablar de salud mental ya se piensa en enfermedad, en algo, miedo, en que alguien está loco. Por ahí desmitificar esto, ¿no? Sería lo que vos estás planteando. Totalmente. Si parte de la definición que da la Organización Mundial de la Salud es que la salud mental tiene que ver con hacerle frente al estrés, somos muchos los que no entramos en este término de salud mental, porque más que nada en el tiempo que nosotros vivimos, el tema de hacerle frente al estrés es un tema cada vez más generalizado. Creo que está muy buena la acotación que haces, y de pensarlo también como una cuestión de comunidad, ¿no? Que cuando un individuo no está bien, eso afecta a la comunidad toda. Comunidad teniendo familias, amigos, o hasta el lugar donde trabaja, las relaciones que tiene. Y es muy interesante también pensar que las redes sociales se han formado como comunidades virtuales. Uh-huh. O sea, lo que se comparte ahí, o a veces en lo que la gente participa, tiene este sentimiento de comunidad, este intercambio dinámico entre las personas, el lugar donde construimos relaciones, donde de alguna manera también formamos un poco nuestra identidad, esto más que nada pensando en niños o en adolescentes, uh-huh. Y el lugar también donde nos expresamos, ¿no? Donde hacemos saber nuestra voz. Claro. A veces en forma, esto que ustedes decían, ¿no? Que la red tenga esto de lo anónimo, hace que se diga cualquier cosa, pero a veces es un buen espacio donde expresarse para gente que a lo mejor en el vínculo cara a cara le cuesta un poco más, ¿no? Uh-huh. Ahora, el problema empieza a ser cuando se empieza a preferir este vínculo virtual por sobre el vínculo cara a cara. Y el vínculo virtual no es un vínculo real. Entonces, esto es importante también, ¿no? Marcarlo. Todo lo que a lo mejor se vive, se dice, todo lo que ustedes venían relatando, no necesariamente es algo real. Y cuando se prefiere eso, empieza a haber algunas complicaciones. Uh-huh. Hay un filósofo que dice que nosotros nos estamos convirtiendo en una sociedad pornográfica, porque estamos todo el tiempo exhibiendo, ¿no? Y si no exhibimos es como que no existimos. Y da este ejemplo de que si yo no exhibo, por ejemplo, lo que desayuno, es como si no estuviera desayunando. Entonces nos convertimos en una sociedad que todo el tiempo se expone. Uh-huh. Y si bien para un adulto eso puede, el adulto puede hacerse cargo de última de lo que expone, cuando las redes sociales son utilizadas por niños y por adolescentes, empieza a ser un tema por ahí complicado y difícil de manejar, porque principalmente los niños y los adolescentes no necesariamente tienen todas las herramientas para poder manejar lo que es la red social. Y en esto de la exhibición también se busca la aceptación del otro, ¿no? Porque también Totalmente. Está esto de que, bueno, yo publico que estoy desayunando y tengo que ver todo el tiempo cuántos likes tengo, sí. Cuánta gente me escribió, cuánta gente me comentó, cuánta gente vio la publicación, y eso hace que también se genere un estado de ánimo complejo, ¿no? Totalmente, sí. Por eso esto afecta más que nada a los adolescentes que por su misma edad ellos están tratando de definir su identidad por fuera de su núcleo familiar, y obviamente lo van a buscar en sus semejantes. Hoy el vínculo con esos semejantes, y esto fue muy empujado también por la pandemia, es un vínculo virtual. Y tal vez todo lo que se da dentro de ese vínculo virtual, la mayoría de las cosas o no son reales, uh-huh. O de alguna manera se disfrazan para que parezcan mejores. Claro. Entonces se ha descubierto, hay muchísimos estudios en nuestro país y fuera de nuestro país, que
que empiezan a ver cómo el uso de las redes sociales desmedida trae en adolescentes y también en niños problemas vinculados a la depresión, a la baja autoestima, a los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, angustia y hasta ideación suicida. Entonces es un tema para ocuparse, para acompañar, ¿no? Sí, y ni hablar de aquellas redes que están como que sus principales usuarios son adolescentes. Sabemos que las tres principales redes, algunas son más utilizadas por adultos, otras son más utilizadas como por adultos y por adolescentes, y hay una puntualmente que es la más utilizada por adolescentes. Y ahí es donde durante toda la pandemia hemos visto un montón de noticias donde corría la salud de estos adolescentes al intentar hacer estos famosos challenge que nada tenían de saludable y que de hecho era como que te incitaban a tener tal vez un cuerpo, digamos, hegemónico en el cual que en realidad no te, o sea, tal vez el 1% de la población lo tiene. Entonces, ahí es donde más preocupa este uso de las redes y como ustedes decían, el poco control que hay o que tal vez uno intenta acercarse y es como que ellos tampoco se dejan ayudar. Uh-huh. Sí. Respecto a esto, tiene que ver obviamente con la edad del adolescente que para ser aceptado quiere ser parte de un grupo y bueno, la red social tiene esto, es sumamente masiva, entonces para poder ser parte hay que hacer lo que hacen todos. Uh-huh. Eso es un proceso normal del adolescente, lo que pasa que ahora en esta época en particular, al ser esto tan masivo y muchas veces tal vez no se piensa lo que se hace, pero para dar otros ejemplos en relación tal vez a los trastornos de ansiedad, hay hasta un fenómeno definido que se llama, en su traducción del inglés, el temor a perderse algo, como a quedar afuera. Es esto de no poder disfrutar mi vida real porque estoy todo el tiempo pensando si me estoy perdiendo algo en la red. Y eso hace que yo esté todo el tiempo conectado y, por supuesto, en un estado de alerta y de ansiedad constante. Sumado a esta búsqueda del perfeccionismo en relación a los cuerpos, en relación a las casas, a las familias, hasta a los hijos perfectos que a veces aparecen también en las redes, genera un nivel de ansiedad, de angustia, por lo que a lo mejor veo y yo no soy, o veo y yo no tengo, y eso también no colabora en la cuestión de la autoestima tan vital en los niños y en los adolescentes, vitales para que ellos después puedan construir relaciones sanas. Entonces esto no es algo momentáneo, sino que realmente es crucial para el desarrollo psíquico y emocional de ellos. Y Débora, ¿cómo controlar, cómo llevar más o menos un nivel acorde del uso de las redes sociales con los adolescentes? ¿Cómo afecta esto directamente a la salud mental del adolescente a largo plazo? Y bueno, ya en el corto plazo, vos mencionaste bien, bueno, los trastornos de ansiedad, la baja autoestima, esto del pensamiento suicida y demás. Y a largo plazo, ¿eso se puede revertir? ¿Cómo afecta en este sentido a los adolescentes? ¿Y cuál es el periodo de tiempo que puede llevar a que esto se revierta o ellos mismos puedan darse cuenta de revertir esta conducta de estar todo el tiempo conectado a las redes? No sé si existe algún mecanismo o algo que vos puedas mencionar al respecto. Sí, obviamente revertir es absolutamente posible. No podría hablar de tiempo porque eso depende mucho de en sí de cada adolescente, de los recursos que ya trae y también de los recursos que tiene a lo mejor su comunidad, su familia, sus amigos. Eso también lo va a ayudar mucho. Pero ya de por sí el hecho de querer hacer algo para ser aceptado por otros, eso trae muchas problemáticas que lo pueden acompañar hasta la vida adulta, terminar haciendo cosas en todos los ámbitos, ¿no? Solamente para poder ser aceptado y sentirse bien consigo mismo. Entonces, es como decía recién, la cuestión de la autoestima es un concepto vital, importantísimo para el desarrollo
en toda la vida del ser humano. Por supuesto tiene momentos en donde se va formando, y donde a lo mejor se reedita o se repiensa, como es el tiempo de la adolescencia, y se piensa mucho a partir de los semejantes, los pares, no tanto a partir del núcleo familiar. Ujú. El tema del control, esa palabra a veces es complicada porque nosotros hoy tenemos la tecnología a la mano todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Sí me gustaba esto de ser un consumidor inteligente, en el sentido de ser un consumidor informado. O sea, uno como familia tiene que saber que estas redes sociales de por sí estipulan que sus servicios, sus plataformas son para personas a partir de los 13 años. Ya ellos mismos están poniendo un límite, cosa que es bastante rara. Ahora, si vos tenés a un niño o un adolescente menor de 13 años que tiene una de estas plataformas, la idea no es quitárselos, porque como estuvimos hablando, los vínculos de ellos se generan a través de estas plataformas de las redes. Lo que sí es muy importante es hacer un acompañamiento, entender qué recursos tienen ellos para poder manejar el tiempo en el que están conectados, a qué gente aceptan, la privacidad de las cosas que comparten. Esto también obviamente puede aplicarse a los adultos, pero es crucial el acompañamiento de la familia. La familia puede ser ampliada, no necesariamente tiene que ser mamá o papá, porque a veces no se puede. Obviamente pero, el concepto amplio de familia que se maneja hoy. Esto yo lo veo un poco atravesado también por el tema de que a veces a los padres nos cuesta poner un poco de límites, ¿no? Y esto se habla mucho en los distintos ámbitos. ¿Cómo hacer? No conocemos la tecnología tampoco. Claro, entonces nos cuesta un poco, quienes somos de otras generaciones, entender esa lógica. ¿Cómo se maneja esto de los límites a los chicos? Porque, por ejemplo, tienen un teléfono celular, porque bueno, hoy en día con el tema de la pandemia han tenido clases, han tenido que hacer trabajos y demás, y han estado conectados la mayor parte del tiempo por esa razón. Pero ¿cómo poner el límite? También se habla, ¿no? De no justamente, hay distintas corrientes que existen por el tema de los límites y los controles hacia los menores, sobre todo nosotros como padres, y por ahí, ¿cómo poner ese límite sin invadirlos y sin que se sientan extremadamente controlados y sin invadir su privacidad y demás? Eso es algo que por ahí a los padres nos cuesta un poco, ¿no? Sí, y esto es algo que también se construye con tiempo, ¿no? En este sentido yo digo que el control de decir, bueno, te saco, obviamente habrá casos extremos que tal vez sea necesario hacerlo, pero digo, esto es una cuestión que lleva tiempo y la idea es ayudarle al niño o al adolescente a construir un criterio, ¿no? Un criterio de decir, bueno, yo esto lo comparto, esto no lo comparto, a esto que yo le estoy dando like, pensando por ejemplo en el concepto de autoestima, como para recontra resumirlo, pensándolo desde un punto de vista de autocuidado, o sea, si yo a esto le doy like, si yo esto lo comparto, si yo a esta persona la sigo, ¿me estoy cuidando a mí mismo? O sea, ayudarlo a formar criterios, porque si no, va a depender todo el tiempo de que el adulto esté al lado y eso obviamente no es posible, menos en un adolescente, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Es la idea de que de crear su propio criterio, acompañarlo para que él pueda tomar las decisiones correctas en el momento que tenga que enfrentar alguna situación determinada en una red social. Excelente. Totalmente. Bien. Totalmente. En relación a los niños, tal vez el límite tenga que ser un poco más concreto, porque el niño a lo mejor no se maneja en forma tan independiente como el adolescente. Y siempre, para mí es sumamente importante considerar esto. Hay redes o plataformas que los niños no deberían estar ahí. Si es que están, porque bueno, ya pasó, tiene que haber un acompañamiento total, porque un niño no tiene el recurso para manejarlo. Y el niño está en este proceso también de formar su autoestima, y si va recolectando información
de que el cuerpo es lo único que importa, de que para ser deseado tenés que ser sexual, también es complicado ese punto de vista para un menor. Entonces acá el acompañamiento me parece que tiene que ser un poco más riguroso. Bien, bárbaro, perfecto. Bueno, Marianela, ¿te queda algo? No, la verdad que muy interesante todo, muy nutritivo saberlo a partir de la mirada de un profesional de la salud. Y bueno, está bueno saber que es necesario, digamos, poder hacer una relación entre ser un usuario, pero también ser un usuario inteligente, un usuario saludable y sobre todo que como decía Ale, que no se mitifique esto de que si yo recurro a un profesional es porque estoy enfermo o algo por el estilo. Tal vez muchas de las consultas que supongo que le deben llegar a Débora también pueden llegar a ser como de manera como de prevención para que ella los acompañe y decir, bueno, estoy detectando esto en las redes sociales. Vos más o menos cómo podés, digamos, como asesorar o guiar también desde una mirada, digamos, profesional, más que el apoyo de una familia o de un amigo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante porque gracias a la ayuda o el asesoramiento que podemos llegar a tener de los profesionales, también nos va a garantizar a nosotros ser mejores usuarios, mejores consumidores y eso, como nosotros siempre decimos, para ser consumidores inteligentes también tenemos que ser críticos. Entonces, si nosotros tenemos una buena formación de realmente darnos cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, vamos a poder lograr que no se lleguen a los extremos en cuanto a la salud mental. Totalmente. Perfecto. Débora, te voy a hacer una consulta. No sé si esto te tomo por sorpresa, tal vez, porque no estaba en el temario de la nota de hoy, pero se está hablando en estos días mucho sobre el juego del calamar, esta serie de Netflix que explotó en este último tiempo, y la consulta es qué pasa con los adolescentes, ¿no? Porque esta serie está, digamos, es para mayores de 16. ¿Y qué pasa con los más chicos? ¿Pueden verla, no pueden verla? ¿Cómo hay que trabajarla? ¿Cómo hay que acompañarlos a los chicos? No sé si tenés alguna opinión, ya te digo, no sé si estás en el tema o tenés alguna opinión formada al respecto. Yo, la realidad, la serie no la vi. Entonces tal vez no pueda dar una opinión sumamente informada. Sí sé esta realidad, si bien la serie es muy, según he leído, es muy movilizante, si bien es permitida para los mayores de 16, no necesariamente la tienen que ver. Hay temas que para mí nunca hay que esconder nada, ¿no? Siempre es bueno poder hablar de todo. El otro día recordaban una frase que se usaba en la dictadura militar de que el silencio es salud. Eso no, para la salud mental no existe. El silencio nunca va a ser salud, hay que hablar absolutamente de todo. Pero ¿para qué exponer a veces, no? Y si los chicos lo ven, porque más que nada en los adolescentes nosotros no podemos tener control de lo que hacen cuando tal vez no están, sí ocupar este rol realmente no de interrogación, sino de interés en lo que él o la adolescente hace cuando no está en casa, las cosas que va pensando, las cosas que su entorno va pensando, considerando esto, ¿no? Que el adolescente se forma un poco a partir del semejante que lo rodea. Entonces, lo más probable es que se mimetice. Pero bueno, en todo esto de la construcción de criterio, también el adulto que esté cerca tiene que realmente estar cerca, no solamente preguntarle cuando haya algún problema. Esto de si se puede o no, obviamente va a ser una decisión de cada familia. Si la serie es para mayores de 16, se verá a partir de los 16, pero también no necesariamente el que tiene 17 lo tiene que ver, si tal vez es una temática o que no le interesa o que hasta le hace mal. Pero vuelvo a repetir, no la vi, solo leí, pero no la vi como para decir esto es terrible o no. Claro, está bien. Bueno, no sé si te queda algo más para cerrar con el tema de las redes y la salud mental. ¿Querés a modo de conclusión algo más?
Recalcar esto que yo decía recién. En las cuestiones de salud mental, lamentablemente, si bien como decía Marianela, no son los mayores casos que llegan buscando prevención, sino son más los casos que llegan cuando la situación ya tal vez se fue un poco de las manos de lo que puede hacer un padre o un familiar. Me quedo con este concepto. En relación a la salud mental, el silencio nunca es salud. Entonces, animar a todos a que busquen consejos, busquen ayuda, busquen profesionales que estén interesados en el tema, y puedan realmente dar herramientas, porque muchas veces es eso lo necesario, herramientas como para poder lograr este consumo realmente inteligente de algo que es sumamente necesario y que hoy lo usamos para todo, pero que necesita de alguna manera ser moderado. Bien, bueno, Débora, te agradecemos infinitamente este tiempo que nos has dedicado con este tema tan interesante, sobre todo para asesorar a los padres y para que los niños y adolescentes también estén al tanto y puedan tomar conciencia de esta relación que tienen con Internet, con las redes sociales y sobre todo tomar conciencia de que Internet y todas las redes sociales, todos los lugares que se visitan a través de la red, son herramientas que siempre bien utilizadas tienen una buena, una buena finalidad, ¿no? Entonces hay que saber utilizarlas como corresponde para preservar la salud mental y para preservarnos como individuos, como personas ante la sociedad también. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy bien. Bueno, Marianela, súper interesante todos los conceptos que nos ha dejado Débora para tener en cuenta, para pensarlo, para reflexionarlo en familia, en sus casas, con sus hijos, hablarlos. Esto que decía Débora de que el silencio no es bueno, me parece un concepto súper importante a tener en cuenta porque es necesario hablar con nuestros hijos. Porque está esto, ¿no? Generaciones anteriores a nosotros inclusive, siempre era el ocultar, el tabú, el no hablar, entonces si no sabe no lo va a hacer, entonces no, es todo lo contrario, justamente informarlos a los adolescentes, a los niños, a todos que sepan cómo funcionan estas cosas para que puedan preservarse y cuidarse ante posibles engaños o alguna maniobra que quiera hacer alguna persona en perjuicio de los niños y los adolescentes, que son nuestro futuro, ¿no? Entonces hay que cuidarlos y mucho. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Te queda algo, Marianela? No. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar como siempre el próximo jueves en Conclusión TV, en nuestro canal de YouTube, y para comunicarse, como siempre le decimos, para asesorarse por cualquier tema, la Oficina de Asesoría al Consumidor atiende de los lunes, martes y jueves de 9 a 12 en el tercer piso de Corrientes 450. También se pueden comunicar a través del correo electrónico unionusuariosYconsumidores@gmail.com o a través de su página de Facebook, La Unión Rosario. Les agradecemos haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar el próximo jueves.